Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Bueno, hermanos, el tema, como ya les dije, de hoy es Jesús y el divorcio. Mateo 5, versículo 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, ¿qué tiene que hacer? Dele carta de divorcio. Eso era lo que enseñaban los rabinos, los judíos, a los hombres. Si usted le fastidia a su mujer, pues dele carta de divorcio, por cualquier causa. Si no sabe cocinar, despídala. Sí, ya vamos a ver, eso lo hacían. Si no le gusta cómo se viste, si no le gusta que es como sucia, dele carta de divorcio. Si es como medio chismosita, dele carta de divorcio. Esa era lo que hacían. Por eso Jesús dice: ustedes oyeron, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele ¿qué? Carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de ¿qué? Fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué le pasa? Cometerá adulterio. Vamos a orar, hermanos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo. Oro en el nombre de Jesús para que tú bendigas esta palabra, para que Satanás no enrede hoy esta palabra y salga guiada por el Espíritu Santo. Te pido que encadenes todo demonio, así como lo hiciste en esta mañana. Oro para que cualquier espíritu de confusión, error, duda se vaya. Oro para que tomes control de la mente de mis hermanos y de la mía, y para que esto no sea predicado en mi carne, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Por favor, te lo pido, Señor, hazlo por amor a estas almas. Mira cuántas almas están aquí. Así como hiciste esta mañana, despierta la conciencia de todos aquellos que escuchen este mensaje a través de la internet, la televisión o aquí en vivo y en directo. Úsame como un instrumento en tus manos y usa a mis hermanos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice algo? Amén. Bueno, uno de los grandes flagelos que afectan a la sociedad terriblemente es el divorcio. Creo que ustedes han visto cuántos jóvenes caen en las drogas, aún jovencitos de 10, 12 años en las drogas, niñas de 10, 11, 12 años embarazadas, teniendo relaciones desde los 8 años, niños que se han desviado y han caído en homosexualismo. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Y si vamos al fondo del asunto, descubriremos que mucho de eso tiene que ver con el divorcio. Hogares disfuncionales, hogares separados, niños que crecieron sin la autoridad del padre,
jóvenes que se desviaron porque los papás los mandaron a vivir con los abuelos, porque cada uno de ellos se casó con otro, o se fueron a vivir en unión libre con otro. Y los jóvenes prácticamente se están levantando solos. Y es debido a que la unidad familiar, el núcleo familiar se perdió. Ya no hay una unión verdadera, padre e hijos. Ya no hay ese padre que educa a sus hijos en la palabra, que los llama a un altar familiar, que los educa y les enseña las sanas costumbres. Yo recuerdo cuando era niño que en el colegio nos daban clases de urbanidad. Hasta en eso había educación, en el trato con los semejantes, en subir a un bus, subía una mujer embarazada y todos nos separábamos los varones y cedíamos el puesto. Eso era hermoso, esa época de verdad que era muy bonito, era un respeto. Todo eso se ha perdido. El irrespeto, la grosería, la vulgaridad se ve en toda parte. Y mucho de eso, repito, tiene que ver por la parte del divorcio. Familias que han dejado a sus hijos a su suerte. Y este es un tema que está afectando a las iglesias cristianas. Hermanos que se separan hoy de sus esposas por cualquier causa y se van a vivir con otra. Otros que viven en unión libre y se aburren de la mujer, ya le han embarazado 3 veces a la mujer, ya hay 3 niños, 4, 5, 3 años y el hombre se va. No hay un matrimonio, no hay nada firmado, no hay compromiso y la deja botada como nada. La hermana tiene que ir al bienestar familiar para demandarlo, para ver si le da, responde por esos 3 hijos. Y todo esto es lo que está pasando con la sociedad. Los niños se están levantando solos. Mamá tiene que ir a trabajar para traerles algo de comer. Papá no responde. Papá hay que demandarlo ante el bienestar familiar para ver si da algo. Los niños están pagando las consecuencias de todo esto. La tutora o tutor que la mamá le pone al niño, pues es el televisor, los Simpson, los Power Rangers, las tortugas ninjas, qué sé yo, y toda esa basura son los tutores de los niños hoy. Por eso tenemos niños rebeldes como Bart Simpson, porque es lo que ellos aprenden. Y así se está levantando esta sociedad. Estamos viviendo tiempos finales, hermano, y el mundo se está derrumbando ante nuestros ojos. Ustedes no se imaginan hoy la cantidad de personas que pavan acá al frente, arriba y abajo. Más de, calculo yo, unas 600 personas pasaron al frente entendiendo que estaban en pecado sexual. Y eso es terrible, porque yo me pregunto, si eso sucede en una iglesia como esta, donde se enseña tanto sobre la palabra, ¿qué pasará en estas iglesias donde estos temas están vetados, donde esto jamás se nombra, donde lo único que se predica es de qué? De platica? ¿Qué pasará con esas vidas? Yo me pregunto, ¿qué pasará con todas esas iglesias? Porque van miles y miles de almas, pero no se les predica la verdad. Por eso yo les pregunto, ¿ustedes de verdad quieren oír este mensaje? ¿Qué dice Dios respecto a este tema? Entonces voy a empezar este estudio. Primer punto, el divorcio en el Antiguo Testamento. El divorcio en el Antiguo Testamento. Primero, el hombre judío buscaba separarse de su esposa por cualquier causa. Por favor, repita este primer punto. Quiero que entienda lo que voy a enseñar. Repita, el hombre judío buscaba separarse de su esposa por cualquier causa. Voy a demostrarlo con la Biblia. Mateo capítulo 19, versículo 3. Mateo 19, 3. Ponga atención, hermano. Entonces vinieron a él, a Cristo, los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Oiga la pregunta, hermanos. Mire la pregunta que estos hombres judíos, religiosos, porque eran fariseos. Los fariseos era la secta más estricta del judaísmo. Y estos hombres religiosos que leían la Torá judía le están diciendo al Señor que si está permitido que un hombre le dé carta de divorcio a su esposa por cualquier causa.
que si está permitido que el hombre se separe de su esposa por cualquier razón, porque no le gusta cómo cocina, porque no le gusta que es como medio chismosita la hermana, porque no le gusta porque la hermana no se arregla bonito, porque se cansó de que la hermana grita mucho, porque se cansó de que la hermana es desordenada. Y esa es la pregunta: ¿podemos echar a nuestras esposas cuando nos aburra? Y escuche lo que Jesús le dijo. El versículo 4 respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, repite, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, repita, por tanto, lo que Dios juntó, no lo puede separar ¿quién? El hombre. Repita, lo que Dios ¿qué? Juntó. ¿A qué se le asemeja esa frase? Lo que Dios juntó. Pues a un matrimonio. ¿A una unión libre? No, lo que Dios juntó, no lo puede separar ¿quién? El hombre. Ahí está el matrimonio. Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Están diciéndole: pero ¿cómo así? ¿Cómo así que no puedo echar a mi esposa cuando me aburra? Moisés dijo que sí se podía. ¿Y qué les dijo el Señor? Él les dijo: por la, no oigo, dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. No fue así al principio. ¿Cuándo fue al principio? Pues cuando Dios creó a Adán y Eva. Él creó a Adán y Eva solos, no creó a Adán y a 10 Evas. No le dijo a Adán: cuando te canses de la primera Eva y te quedan 9. Él creó un Adán y una Eva, y le dijo: los uno hasta que la muerte los separe, para siempre van a estar juntos. ¿Quién fue el que les dio entonces permiso de separarse por cualquier cosa? Jesús dijo: Moisés. Mi padre no. Fue Moisés. ¿Por qué lo hizo Moisés? Dirá alguno. Y el Señor dice: porque ustedes tienen un corazón muy duro. Por eso Moisés les permitió dar carta de divorcio a sus esposas y repudiarlas. Pero al principio no era así. Versículo 9. Y yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, es decir, solo por esta excepción es permitido, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, pues también adultera. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndonos aquí? Que no podemos echar a la esposa como lo hacían los judíos por cualquier causa, porque no cocina sabroso, porque le gusta andar chismoseando por allá en las casas, porque la hermana no es aseada, es más bien desordenada. Eso no se puede hacer porque ya está como feíta, porque se dejó engordar y ahora ya como que perdió el encanto, o al contrario se descuidó tanto y está muy flaca. Dice: no pueden ustedes separarse por cualquier causa. La única causa que Dios permite para que alguien se pueda separar y casarse con otra persona es si ha sido ¿qué? Infiel. ¿Por causa de qué? Fornicación. Si le ha traicionado, es la única razón, dice el Señor. Entonces a los judíos no les gustó lo que Jesús dijo. Versículo 10, le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene casarse? O sea, si la única forma en que podemos quitarnos de encima a esta mujer es que nos traicione, pues no conviene casarse. Porque imagínense, dicen los judíos,
Me toca aguantarme esta mujer porque me salió desordenada, medio cochina, pero pues si es fiel. Entonces pues me toca aguantármela porque como es fiel, entonces no conviene casarse. Jesús le dice: ¿y quién lo mandó a casarse sin haberla conocido? Si cocina feo en el matrimonio, la culpa es suya, porque no le dijo que le hiciera un sancocho cuando era soltero. Y se había dado cuenta que cocina espantoso. Si no se dio cuenta que la muchacha era como medio cochinita, de novia, pues de casada va a ser peor. Entonces Jesús dice: de malas, si ya la conoció así, tiene que aguantársela. Entonces es cuando los judíos dijeron: entonces si esa es la condición del hombre, no conviene casarse. Y entonces Jesús le contesta. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos. Un eunuco es una persona que fue castrada, le quitaron sus genitales al hombre. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Voy a explicar esto. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Los hombres dicen: bueno, si la única forma de poderme separar de esta mujer es que me traicione con otro hombre, pues no conviene casarme, porque me la voy a tener que aguantar toda la vida. Moisés dijo: cuando la mujer no me gusta, yo me puedo separar. Y eso era lo que pasaba. Cuando ustedes leen el libro de San Juan, capítulo 4, la Biblia nos habla de la mujer samaritana. ¿Alguien ha leído el libro? Dice la historia que Cristo viene a Samaria, y antes de entrar en la ciudad, una mujer salía al mediodía con un cántaro para sacar agua del pozo de Jacob. Cuando Jesús ve a la mujer, le dice: dame de beber, por favor, un poco de agua. La mujer se sorprende de que Cristo le esté hablando y le dice: ¿por qué, si tú eres judío, me pides a mí que te dé de beber? Porque yo soy una mujer samaritana. Porque entre judíos y samaritanos no se hablan. Jesús le dice: si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí y yo te daría a ti el agua viva. La mujer le dice: ¿cómo así? ¿No tienes con qué sacar agua y ahora tú me dices que tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron o bebieron nuestros antepasados? ¿Tú eres mayor que ellos? Y el Señor Jesús le dice a la mujer: el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: por Dios, esto es maravilloso, una agua que nunca me va a calmar mi sed para siempre. Por favor, dame el agua. Y el Señor le dice: ve y llama a tu marido y ven acá y te daré el agua. Ella le dice: Señor, yo no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 maridos había tenido esta mujer. Y yo me puse a reflexionar, porque esta mujer se había casado 5 veces, y la razón es porque la habían repudiado. 5 hombres le habían dado una carta de divorcio. La razón es que los hombres eran de duro corazón. No les gustaba cómo cocinaba la hermana, y en vez de mandarla a MasterChef para aprender a hacer unos platos, entonces le ponían una carta y la repudiaban: váyase a cocinar a otra parte. Esta hermana la habían despedido ¿cuántas veces? 5. Salía la pobre mujer judía con su carta de divorcio a ver si encontraba otro hombre que se quisiera casar. Ella se había casado y divorciado ¿cuántas veces? 5. Pero ahora estaba viviendo, póngale mucha atención a lo que voy a decir, ahora estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Es decir, que no estaba ¿qué? Casada. Aplíquelo al tiempo de hoy.
esa mujer estaba viviendo con el sexto hombre en unión libre. ¿Por qué estoy tocando este tema tan a fondo? Porque recibí un correo hace unos 8 o 10 días de una joven que me dice: pastor, mi padre no se congrega en esta iglesia, Filadelfia. La joven sí. Él va a una iglesia X. Allá el pastor le enseña a mi padre y a la iglesia que si una pareja vive en unión libre y se aman, ya están casados. Que no hay necesidad de que se casen. Que si ellos se aman y se respetan ante los ojos de Dios, ya están casados. Iglesia, usted me conoce como soy yo en este asunto de defender la verdadera palabra de Dios. Quiero que haga este análisis y le enseñemos a ese pobre hombre que se dice pastor sin serlo, porque es una vergüenza que un hombre que diga ser pastor nunca haya leído San Juan capítulo 4. Es una vergüenza que se atreva a enseñarle a la iglesia que la unión libre está bien. Aquí estoy para hablarle a usted, pastor, y a todo aquel que enseñe severa herejía. Porque le hago esa pregunta a estos que enseñan esto. Explíqueme, por favor, explíqueme, ¿por qué la mujer samaritana había tenido cuántos maridos? 5. Y el Señor le dice que con el que está viviendo y está teniendo sexo como sexto hombre, ese no era su marido. Pregunto, si la unión libre fuera un matrimonio, Cristo no habría podido decir esto, porque la mujer estaba teniendo sexo con el sexto, pero la mujer no se había casado. ¿Por qué? Posiblemente la mujer ya estaba harta de tanto repudio. Se casó con el primero con amor, como se casa la gran mayoría de las mujeres, soñando y flotando en el espacio cósmico del amor. Pero después la hermanita, el esposo la empezó a ver algo que no le agradó y le dio ¿qué? Carta de divorcio. Salió con su carta, porque así salían las mujeres hebreas. No con la mitad de los bienes, salían con una infeliz carta. Y por allá otro la vio y la cogió y se casó con ella. Pero como la podían repudiar por cualquier causa, pues el segundo también se hartó al año, qué sé yo, y le dio la patada. Así la fue tomando uno por uno hasta que el quinto le dio la patada y la mujer dijo: ya para qué más vaina, más bien vayámonos a qué, a vivir. ¿Eso qué es? Unión libre. Por eso Cristo le dijo: usted ha tenido 5 maridos, pero con el que está viviendo ahorita, ese no es su marido. Así que aquí empecé a molestarle la paciencia y la vida a ustedes, los que no están casados. Qué pena, hermano, qué pena refregarle tanto esto, pero quiero que entienda que lo que Cristo enseña es la verdad. La unión libre no es ningún matrimonio. La unión libre hay que interpretarla a la luz de 1 Corintios 6:9 en adelante. ¿Qué dice 1 Corintios 6:9 en adelante? Dice claramente: ningún fornicario, ni adúltero, ni hechicero, ni maldiciente, ni el que se eche con varones, ni afeminado, ninguno de ellos, ni estafadores, ni mentirosos, ni ladrones, ni borrachos. Ahí está la lista y la encabezan los fornicarios. Ninguno de ellos, dice la palabra, heredará el reino de Dios. No erréis, no se equivoquen, no se confundan. La unión libre lo puede, no lo puede, lo va a llevar a usted y a esta mujer al infierno.
O ustedes corrigen esto antes de morir, o se darán cuenta en el infierno que hubo un hombre llamado Abraham Peña que le dijo la verdad y ustedes cerraron los oídos a la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Están molestos? Ustedes me dijeron, hágale, pastor. Hermano, es que esto yo no me lo invento. Esto lo dice Cristo. Por favor, lea estos pensamientos. La dureza que había en el corazón de los hombres judíos los llevó a repudiar a sus esposas por cualquier causa. Ahí le traigo 4 ejemplos de por qué las despedían. Primero, por descuidar las tareas del hogar. Llegaba el esposo por la noche y la hermana se le había pasado todo el día viendo telenovelas. Noé y su familia, la traición de Noé, qué sé yo. Sí, porque en ese corintellado no existía en esa época. La hermana descuidaba las tareas, llegaba y el esposo encontraba todo en las camas sin tender, todo tirado, los chinitos cochinos, y la hermana ya viendo telenovelas. Matusalén, un amor de 4 esquinas, ¿qué es eso? Matusalén, el amor eterno. El man vivió mucho. Otra razón por la que se divorciaban los hombres, porque la hermana no tenía conocimientos culinarios. La hermana cocinaba sencillamente horrible. El man llegaba y antes de comer tenía que hacer un conjuro, un ritual así, un exorcismo para poder purificar esa vaina antes de comerse. Y de verdad, la hermana no le gustaba el canal de MasterChef, ella era el otro, por eso no aprendió nunca a cocinar. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué despedían a las mujeres? Por desobedecer alguna orden del esposo. El esposo le daba orden, la hermana era terquita. ¿Alguien vino al seminario que di sobre la mujer los miércoles? Más o menos lo que prediqué. Era más fácil aguantarse una gotera que a esa mujer, terca. Y la otra era porque descuidaban su presentación, ¿qué? Personal. El hermano llegaba por la noche, el hermano judío en el Antiguo Testamento encontraba a la hermana con su pijama, sus babuchas de tigre todavía puestas, no se había arreglado. La hermana llevaba 8 días sin bañarse, olía a exorcismo por todas partes. Entonces eso llevaba a los hombres a repudiar a las mujeres, a decir yo ya no quiero esta mujer, y le daba ¿qué? Carta de divorcio. Segundo punto, Dios tuvo que establecer leyes para proteger a las mujeres repudiadas por sus maridos. Aclaro, el divorcio no fue dado por Dios, fue de los hombres. Por eso Dios tuvo que tomar parte y decir, cuidado, venga a ver, Moisés les permitió esto, pero no se les vaya la mano. Mire lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 24, 1 al 4. Deuteronomio 24, 1. Preste atención, hermano. Cuando alguno tomare mujer y se ¿qué? No oigo, perdón. Casare con ella. Ahí dice y se fuera a vivir con ella. No, se casare. Así que había una ceremonia. Aló. Es que hay algunos que hay que repetirles 20 veces que hay que casarse. No es que me voy a vivir así. Si alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, él le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Cuando alguien lee esto, dice indecente, algo indecente, entonces se imagina que la mujer cayó en adulterio. Pero no, esto es una mala traducción de esta Biblia. ¿Por qué? Porque una mujer que era sorprendida en adulterio no le daban carta de divorcio. ¿Qué le daban? La pena de muerte. Así que esta traducción no es la mejor. La palabra real de este versículo no debería decir cosa indecente, sino algo reprochable, algo que a él no le gustaba, la comida, el vestido, la forma de hablar, qué sé yo.
Vuelvo a leer el versículo y corrijo esa palabra. Lea conmigo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa reprochable, le escribirá carta de divorcio y la dejará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Aquí habla que le daba la mitad de los bienes? No, la mandaban como nada. Salida de su casa, esta mujer podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el poster hombre, el último que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Al ver Dios tanto divorcio en el Antiguo Testamento y que los hombres simplemente le daban carta de divorcio a su mujer por cualquier causa, Dios dijo: deténgase, hombres. Habían unos tan descarados que mandaban a la mujer y no les gustaba por algo, la despedían. Voy a poner un ejemplo. La hermanita era como medio desordenada y como medio que no se arreglaba y les parecía feíta la vieja y la dejaban ir. Le daban una carta de divorcio y la mandaban. La mujer iba y se casaba con otro, pero el otro sí le daba para las cremitas, para los vestiditos, y entonces la vieja se empezó a poner ¿qué? Guapa. Y entonces el man dijo: uy, la embarré. ¿Cómo le fui a dar carta de divorcio? Esta mujer está muy bonita. Entonces estaba esperando que el otro se divorciara para volverla a agarrar. Y Dios dijo: un momento, chiquitos. No, señor. Si usted me despidió a esta mujer, no la puede volver a ¿qué? A tomar. Así que tristemente, hermanas, en el Antiguo Testamento las mujeres las botaban como nada. Las mujeres vivían de lado a lado, de hombre en hombre, porque todos le vivían dando cartas de ¿qué? De divorcio. Habían algunas mujeres que terminaban como un naipe, con puras cartas. Podían jugar 21 con esto. Esto es increíble, hasta dónde los hombres son tan duros. Y las pobres mujeres lo único que hacían era coleccionar cartas. ¿Esta de quién es? De aquel y este y este. ¿Cuántas tiene usted? 20 y usted 25, le voy ganando. Juguemos tute. Con todas esas cartas. Qué desgracia, hermano. Eso sucedía en el Antiguo ¿qué? Testamento. Entonces Dios tuvo que ponerle cierto freno. Momento. ¿Cómo así que usted me despide a esta mujer y después que ella se pone bonita, el otro la echa, usted quiere otra vez? No. ¿Qué le pasa? Lea por favor esto. Cuando Moisés habla de una cosa indecente, no está hablando de adulterio. Pues en el caso de la mujer adúltera, en el caso de esta mujer, ¿qué enfrentaría? La pena de muerte y no el divorcio. Yo se lo voy a mostrar en la Biblia. Lea Deuteronomio 22:22. ¿Qué dice Deuteronomio 22:22? Si fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada con marido, ¿qué hacían con estos? Morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarán el mal de Israel. ¿Alguien recuerda la historia de la mujer adúltera que la trajeron a Cristo? Traen a una mujer adúltera. La encontraron en el mismo acto sexual con un hombre que no era su marido. La cogieron los judíos. Se la trajeron a Jesús. El Señor está agachado escribiendo en tierra, en la arena, con un palito, qué sé yo, con el dedo. Estaba escribiendo, haciendo, no sé, letras, dibujos, qué sé. Y de pronto le traen a la mujer y se la tiran a los pies. Le dicen los fariseos: Moisés ordenó que la mujer que fuera sorprendida en adulterio debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? Jesús por dentro pensaba: qué hombres tan machistas. Trajeron a la mujer, pero se les olvidó que el hombre. La palabra dice claramente: si fuera sorprendido alguno
acostado con una mujer casada, con marido, ambos deben morir. Entonces lo primero que Cristo pensó es: ¿estos qué? ¿Se embobaron? ¿Por qué me traen solo a la mujer? ¿Y dónde está el hombre? Si estaba en adulterio, obvio que había un hombre. Ahí el Señor empezó a ver la malicia de ellos. Una mujer sorprendida en adulterio moría apedreada. Así que cuando Moisés le dice allá en Deuteronomio 24, cuando alguno tomare mujer y algo no le agradare, dele carta de divorcio. Así que perdóneme, pero esta traducción, algo indecente, da la sensación de que era una fornicaria. No, si fuera una fornicaria moría. Así que estas mujeres eran repudiadas por cualquier causa, como yo le digo. Al marido no le gustaba, la mujer antes era muy bonita, ahora se puso como feíta. Antes era 60, 90, 60, ahora es 60, 180, 90. Entonces la repudiaba y la mandaba y la echaba como si fuera nada. Pregunto a los santos, ¿eso está permitido? Y entonces, ¿por qué algunos de ustedes hicieron eso? ¿Por qué algunos de ustedes se fueron del hogar abandonando a sus esposas porque consiguieron a una más bonita? No me diga que no, porque sí ha pasado. Entonces, cuando se casaron, ella era joven, guapa, chusca, pero es que los años pasan, hermano. Y usted la mira a ella, pero se le olvidó verse en el espejo. Porque si ella se puso fea, no le hablo de usted. Porque si ella está gordita, usted de pronto tiene una catedral con 3 naves. Y ese es un pecado de muchos que dicen ser cristianos, que abandonaron a sus esposas a su suerte. Y eso es un pecado gravísimo. Por favor, lea esto. La palabra indecente se entiende mejor cuando se traduce como algo reprochable. Es decir, que cuando un hombre encontraba algo en su esposa que no le gustaba, simplemente se separaba por medio de una carta de divorcio. ¿Cuántos de ustedes los han tenido que demandar para que cumplan con los niños el deber de padres? ¿Cuántos de ustedes han escondido lo que se ganan en sus empresas para darle al niño 150,000 pesos mensuales? Por Dios, 150,000 pesos para un niño un mes, eso no alcanza ni para darle una aguapanela. Y las leyes colombianas lo aprueban, ya está cumpliendo. Yo no sé hasta dónde estará cumpliendo usted con eso que le da a su hijo, porque ese niño no pidió que lo engendrara, usted lo engendró. Y ahora usted repudió a su mujer, y su mujer tuvo que ir al bienestar familiar para demandarlo, para que usted le bote un pan a ese que usted engendró. Eso es vergonzoso. Claro que nos llamamos cristianos, ¿no? Y decimos gloria a Dios, Señor, el Señor me ama. Yo no sé hasta cuándo usted creerá ese cuento de que Dios está contento con usted. Yo no creo que Dios esté contento. Yo creo que a Dios le repudia lo que usted está haciendo. Y yo se lo voy a mostrar con Biblia, porque es que no es que yo me invente las cosas, es que la Biblia habla sola. Tercer punto: Dios condena al hombre que se divorcia de su esposa sin una causa justificable. ¿Por qué tan callados? Si quiere, cambio del tema. Alguien dígame, yo lo cambio, créame. Mire, ahorita me equivoqué, le iba a hablar del matrimonio. Vuelvo y se lo repito, el del matrimonio. Vuelvo a repetir este tercer punto: Dios condena al hombre que se divorcia de su esposa sin una causa justificable. Lea Malaquías capítulo 2, versículo 15 y 16. Por favor, lea lo que va a leer en el libro de Malaquías, el último de los profetas que escribió. El último profeta fue Juan el Bautista, pero el último que escribió fue Malaquías. Escuche lo que dice Malaquías 2:15. Necesito que todos se concentren en la pantalla. ¿Qué dice Dios? ¿No hizo uno el Señor
Oiga, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? Paro ahí. Hasta que no entiendan esta frase no sigo. Yo quiero una respuesta. Mediten lo que Dios está preguntando. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? ¿No te unió Dios con tu esposa en un solo cuerpo? No oigo la respuesta. Amén. ¿Quién es el que los unió? Dios. Así que los que siguen insistiendo que la unión libre está bien, están equivocados, porque Dios no los ha unido, se unieron solitos ustedes. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? ¿No te unió Dios con tu esposa para ser uno? La respuesta es: no oigo. Amén. Dios nos hizo uno con nuestras esposas. En cuerpo y en espíritu, ustedes son de Él. Ustedes son de Dios. En cuerpo y en espíritu, ustedes, matrimonios, son de Dios. ¿Y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? De esa unión, ¿qué quiere Dios? No escucho. Dios quiere hijos que vivan para Dios, no para el mundo. Dios no quiere hijos que vivan en las drogas, que se vuelvan homosexuales, que se vuelvan ladrones, porque no tienen un papá que los oriente. Dios no quiere hijos que terminen en fornicación. Dios no quiere niñas que terminen siendo lesbianas. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que sus hijos vivan y sirvan a Dios, porque están en hogares estables. Alguien que diga amén. ¿Y qué es lo que Dios quiere de esa unión? Dios quiere hijos para Dios. Dios los quiere. Dios quiere hijos suyos. Por esto, ¿qué hay que hacer, hermano? Guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, dice el Señor el Todopoderoso. Déjame el versículo. ¿Qué es lo que hay que guardar, varones? El corazón. No le entregue el corazón a otra mujer. Guárdalo para tu esposa, la mujer de tu juventud, con la que te casaste cuando eras jovencito. Ámala hasta el final. Si tú lo haces, si tienes un hogar estable con esa mujer con la que te casaste cuando joven, tus hijos van a crecer conociendo a Dios, porque ustedes los guiarán por el camino correcto por medio de la palabra de Dios. ¡Aló! Pero si ustedes se separan y usted, hermano, se va con esta y usted con este y dejan a los niños con los abuelos, ustedes le van a tener que dar cuenta a Dios por esos jóvenes, porque se van a perder. Eso es lo que Dios está diciendo. Versículo 16. ¿Qué dice Dios entonces de todo esto? Pues yo odio el divorcio. ¿Quién dice eso? Dios. Vamos a gritarlo, 1, 2 y 3. Pues yo odio el divorcio. ¿Quién dijo eso? Dios. Dios odia el divorcio. Dios de Israel odia el divorcio. El Dios de Israel dice así: pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Separarte de tu esposa sin una causa lógica, porque ya está viejita, porque ya no es tan bonita como cuando se casó. Divorciarte de tu esposa porque no es la mejor cocinera, es abrumarla de tristeza y de amargura, dice el Señor. Por esta razón, ¿qué hay que hacer, iglesia? Guarda tu corazón, dice el Señor. Por eso guarda tu ¿qué? Corazón
y no le seas infiel a tu esposa, dice el Señor el Todopoderoso. Así que pregunto a los santos, ¿Dios inventó el divorcio? No. ¿Quién inventó el divorcio? Moisés tampoco. ¿A qué le va a echar el pato al pobre Moisés? Fue por la dureza del corazón humano. Por eso dice la palabra que a Moisés le tocó, porque ya no sabía qué más hacer. Pregunto, ¿quién inventó el divorcio? Los mismos hombres que tienen un corazón ¿qué? Duro, que quieren que la esposa siga siendo la joven de 20 años con la que se casó cuando ya tiene él 60. Pues hermano, si usted tiene 60, ella también. Y si usted está pelado, calvo y gordo, pues ella no espere que sea una muñeca Barbie. ¡Aló! Es que me molesta esto. Hombres que ven a la esposa ya vieja, qué sé yo, y la empiezan a menospreciar. Y hasta se lo dicen: usted parece una vaca, qué sé yo, ofensivo. Y yo le digo a estos hombres: ¿usted acaso no se ha empelotado y se ha visto en un espejo? Haga el ejercicio, hermano, quítese toda la ropa y haga la vueltica y mírese. Y va a ver. No nos digamos mentiras, hermano. Yo también me he visto en un espejo cuando era joven. Ahorita hemos cambiado totalmente. Yo me miro. Cuando me casé con mi esposa Betty, yo no me reconozco. ¿Ese man quién es? ¿Ese era yo? No lo puedo creer. Y ese era yo. Han pasado apenas 30 años, ya no soy ni la sombra de lo que era. Uno no puede repudiar a su mujer por cualquier causa, hermano. La única causa permitida que Dios dice es el adulterio, no más. Así que los que han caído en este pecado, pues yo no sé cómo irán a arreglar con Dios. Lea por favor esto. El divorcio no fue inventado por Dios, hermano, sino por el mismo hombre. La dureza del corazón de los hombres los ha llevado a repudiar a sus mujeres sin ninguna causa justificada. Simplemente se aburren. Y le dedica la canción: se nos perdió el amor, se nos perdió el amor. Ya con eso quiere que se contente el otro. Se acabó el amor. Cuarto, con esto voy a terminar. Dios quiere que las parejas permanezcan unidas en matrimonio para siempre. Dios, no yo, Dios es el que dice. Mateo capítulo 19, versículo 4 al 6. Mateo 19, 4 al 6. Él, Jesús, respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Quién fue el que los hizo al principio? Pues Dios. Dios creó a Adán y a 10 Evas. ¿Cuántas? Una. No le dijo a Adán: ahí tiene 9 más por si acaso. Una le dio. ¿No habéis leído que el que los hizo, varón y hembra los hizo? Y dijo, el mismo que los hizo, Dios dijo: por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que, vamos, así que
no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lea este pensamiento para cerrar esto. Es imposible, hermano, que una pareja que fue unida en matrimonio delante de Dios se pueda separar si no hay adulterio de por medio. En 8 días voy a hablar del divorcio en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar del adulterio. Vamos a hablar de otras cosas sumamente importantes. Por ahora me he detenido en el Antiguo Testamento. Pero la pregunta es, ¿Dios permitía que los hombres repudiaran a sus mujeres porque se les daba la gana? No. Sin embargo, lo hacía. ¿No les parece que eso está sucediendo hoy en día? Por favor, cierre sus ojos. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.